2022 no pasará a la historia como un año de grandes progresos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, en gran parte por la prudencia de la Casa Blanca ante las elecciones estadounidenses de medio mandato. No obstante, la administración Biden ha mejorado de forma limitada en varios campos las relaciones con sus vecinos del sur. La diplomacia regional estadounidense se ha centrado una vez más en la migración, las sanciones y el intento de recuperar su influencia regional bastante dañada tras los 4 años del expresidente Donald Trump. Los analistas apuntan a varios factores que han hecho que la Casa Blanca no haya priorizado más la mejora de sus lazos con América Latina este 2022. Entre ellos, el contexto interno del país, que atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia. El aumento de la desconfianza institucional, las desigualdades raciales y económicas, agravadas por la pandemia de COVID-19 y una inflación disparada, o la prohibición del derecho al aborto, no han hecho más que exacerbar la polarización social. Y en cuanto a política exterior, dos han sido las cuestiones primordiales para Washington: las consecuencias de la crisis en Ucrania y frenar el ascenso de China en el panorama mundial. La política estadounidense para la región se centra principalmente en la migración, en cómo controlar el flujo de migrantes que intentan atravesar su frontera. Pero además de la incertidumbre en su política migratoria, destacan también las sanciones a Venezuela y Cuba, que se mantienen como uno de los pilares de su política regional. Joe Biden prometió en campaña eliminar la mayoría de las 243 nuevas sanciones que impuso Donald Trump a Cuba, pero esto no empezó a producirse hasta mayo de 2022. En los primeros 14 meses del presidente Joseph Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo alcanzaron los $6.364 millones. El relajamiento se aplicó a los viajes, la tramitación de visados o el límite de remesas trimestrales, entre otras cuestiones. De acuerdo con Bruno Rodríguez, esto es, y citamos, un paso limitado en la dirección correcta. El 3 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas condenó un año más, y van 30 desde 1992, el embargo económico unilateral que ejerce Washington sobre La Habana. La resolución no vinculante obtuvo 185 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 2 abstenciones, Ucrania y Brasil. Por otro lado, y tras el acuerdo en materia de ayuda humanitaria alcanzado entre Caracas y la oposición a finales de noviembre en México, Washington permitió a Chevron negociar de forma temporal su licencia con la petrolera estatal venezolana PDVSA para la exportación y perforación de crudo venezolano. Una oportunidad perdida para Estados Unidos de restablecer su imagen ante los países de la región fue la 9ª Cumbre de las Américas, organizada por Washington en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el evento no hizo más que evidenciar la pérdida de influencia regional de Estados Unidos desde la administración Trump. El veto a la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua se encontró con una fuerte oposición por parte de varios mandatarios, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y Luis Arce, presidente de Bolivia, que declinaron asistir en protesta por la exclusión de estos países, o las declaraciones en contra de esa medida de Argentina, Chile o la institución de la CELAC. En total asistieron 23 países en comparación con los 34 de su edición anterior en Lima, y no todos fueron representados por sus máximos dirigentes. 2022 ha sido además un año complicado para el mundo debido a la crisis financiera, económica y energética causadas principalmente por el conflicto en Ucrania y las alteraciones en las cadenas de suministro. En respuesta, la Reserva Federal estadounidense aumentó los tipos de interés hasta en 7 ocasiones este 2022. En 4 de ellas los elevó 75 puntos básicos, situando el rango de las tasas de referencia en noviembre entre el 3,75 y el 4%. Según adelantaba Jerome Powell, el director de la Fed ese mismo mes, estos niveles se mantendrían durante un largo periodo. Los expertos señalan que estas decisiones de la Fed para controlar la inflación nacional exportan los costes del ajuste a otras economías mundiales, especialmente a los países emergentes. Esto ha forzado a los bancos centrales de otros países a corresponder las medidas de Estados Unidos, con aumentos en sus propias tasas de interés, para evitar una posible fuga de capitales de sus mercados financieros nacionales o una devaluación de sus monedas aún más profunda. La dura estrategia por parte de la Fed, la más contundente desde 1980, despertó las preocupaciones ante un nuevo posible efecto Volcker en América Latina.
Si bien los expertos descartan que se reproduzca esa década perdida que devastó la economía latinoamericana, el Fondo Monetario Internacional califica el endurecimiento de las políticas financieras como un tercer shock para la región de América Latina y el Caribe, tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según la institución, esto afectará a la recuperación regional que se estaba llevando a cabo de manera estable. El FMI subió en octubre su pronóstico de crecimiento para 2022 hasta el 3,5%. Sin embargo, para 2023 redujo sus estimaciones iniciales en 0,3 puntos porcentuales hasta el 1,7%. El 12 de octubre de 2022 y tras varios retrasos se publicó finalmente la estrategia de seguridad del gobierno de Biden-Harris. El documento, que refleja las líneas prioritarias sobre seguridad en los años de un mandato presidencial, señala que la prosperidad y seguridad de la región están intrínsecamente ligadas a la suya propia. Para ello destaca 3 puntos prioritarios: la resiliencia económica, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. El documento suaviza la retórica de su predecesor para intentar demostrar que Estados Unidos ha vuelto a la escena de la diplomacia internacional. La cuestión que se plantea ahora es si lo hace de forma más abierta e inclusiva o si retoma los viejos protocolos de la diplomacia estadounidense que la sitúan por encima de los demás.